¿Quiénes son las mujeres guaraníes? ¿Qué papel desempeñaron en las misiones jesuíticas? ¿Podemos escuchar su voz en las fuentes archivísticas? ¿Cómo reconstruir su historia a través de unas fuentes que son de naturaleza imperial? Hoy conversamos con Pedro Omar Esfriz Urgega, actualmente investigador postdoctoral en la Universidad de La Laguna. Fue profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina. Además, es máster en Historia de Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica por la Universidad Pablo de Olavide, universidad en la que también obtuvo el doctorado en Historia y Estudios Humanísticos. Es premio extraordinario de doctorado y cuenta con numerosas publicaciones sobre la historia global y comparada de la Compañía de Jesús durante la época moderna, sobre todo en Paraguay y en Macao. Si quieren saber más sobre su biografía y su currículum, les invitamos a que lean la descripción de este vídeo. Comenzamos ahora sí con su entrevista. Buenas tardes, Omar, y bienvenido al canal del Proyecto Gemo. Hola, buenas tardes, Manu. Un placer estar contigo en esta oportunidad y compartir un poco las líneas del proyecto. Muchas gracias, Omar. Para comenzar, quería preguntarte cuál ha sido tu rol en el Proyecto Gemo. Bueno, el proyecto Gemo, como bien sabes, es una oportunidad para encontrarnos una serie de investigadores procedentes de diferentes ámbitos científicos, desde psicólogos hasta historiadores, como en mi caso, o artistas y demás. Entonces, en ese sentido, mi rol fue un rol de investigador procedente de la historia. Yo me desempeño como investigador postdoctoral en la Universidad de La Laguna actualmente. Y entonces, en ese marco, mi intención en el proyecto Gemo fundamentalmente era desarrollar vías de análisis que hasta el momento no se habían podido hacer en las investigaciones precedentes. Entonces, las dos grandes líneas en las cuales estoy trabajando, una tiene que referirse o se refiere a lo que es un poco lineamiento de lo que fue mi tesis doctoral sobre las milicias guaraníes, pero desde una perspectiva diferente, que es a partir de las mujeres que participan en esas misiones de indios guaraníes en la zona del Paraguay, ¿sí? Y la otra gran línea de investigación tiene que ver con el tráfico desde la ciudad de Cádiz en el siglo XVIII y el rol que tienen las mujeres en ese intercambio de productos con América fundamentalmente. Uh-huh. ¿Cuáles han sido, Omar, los principales objetivos que has perseguido con tus investigaciones? Bueno, el principal objetivo, a pesar de que son dos líneas que podrían ser muy dispersas o muy separadas, las dos vertientes en las cuales me he concentrado en estos meses en Gemo, mi principal objetivo era precisamente ver esa gente que en muchos casos se podría decir que responde a lo que Eric Wolf llamaba la historia de los pueblos sin historia, ¿no? En algún punto yo encontraba que las indias guaraníes no aparecen reflejadas en las fuentes como tales, ¿sí? Y que había que rastrear y rasgar mucho sobre cada uno de los documentos para encontrar esa perspectiva femenina. Más aún con mi procedencia de estudios propiamente militares de estas reducciones, lógicamente el rol de las mujeres siempre era un rol secundario, un rol de abastecimiento, un rol de logística, si queremos, dentro de lo que es el ámbito de las reducciones del plano militar. Pero claro, viendo un poco las fuentes y dialogando entre ellas, podíamos observar cómo podríamos cumplir el objetivo de darles un rol mucho más importante dentro de esas reducciones. Pueblos que sufrían una gran movilidad de hombres al momento de la guerra y que luego tenían que seguir funcionando económicamente, políticamente, socialmente, y allí es donde las mujeres dan un paso adelante, si queremos, y tienen un rol protagónico que muchas veces en las fuentes no aparecía. Uh-huh. Has mencionado anteriormente las misiones y me preguntaba si quizá podrías ofrecernos alguna definición para el público que no esté familiarizado con este concepto. Bueno, las misiones podríamos dar muchas definiciones, ¿sí? En sí, el término más apropiado sería reducción o doctrina, ¿sí? Eran pueblos de indios que precisamente dentro de lo que es las poblaciones guaraníes tienen tradicionalmente la forma de ocupar el espacio de una manera más dispersa dentro de la perspectiva europea, ¿sí?
Y entonces la idea del misionero jesuita, en este caso, que era el que a mí me interesaba, de la Compañía de Jesús, era precisamente reducirlos a un espacio más concreto, a un pueblo, donde pudieran enseñarles la vida cristiana, la vida tradicionalmente católica dentro de esas misiones. Entonces, con ese objetivo principalmente evangelizador, se desarrollan una serie de pueblos, misiones o doctrinas, como querramos denominarlos, reducciones, como lo decía antes. Entonces, en ese sentido, la idea era evangelizarlos y al mismo tiempo realizar toda una serie de transferencias culturales, económicas, sociales, de una manera de vivir que se trata de insertar en la población guaraní. Y en el marco del proyecto GEMO, ¿por qué estudiar a estas mujeres guaraníes? Pues fundamentalmente, precisamente por el silencio de las fuentes. Ese fue el acercamiento principal, porque claro, al momento de estudiar cómo me tocó, qué sucedía con esas movilizaciones militares, me seguía interesando de qué pasaba en el pueblo. Claro, si estamos hablando de reducciones de indios, para que nos demos una idea, Manu, que podían llegar a tener unos 3.000 nativos, ¿sí? De esos 3.000 indios, más o menos la mitad serían hombres y la otra mitad se dividirían entre mujeres, niños y ancianos, si queremos más o menos denominarlo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de movilizaciones militares que a veces a cada una de estas reducciones podía llegar a colaborar con 100 o 2.000 indios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la población guaraní de una reducción se veía muy afectada. Porque se perdía la mano de obra para buena parte de las tareas del campo, que era lo que sostenía la misión, o para el comercio, o para el intercambio, o la propia protección de la reducción. Entonces, en ese sentido, me interesaba ver, bueno, qué sucede mientras los hombres de una reducción se iban hasta Buenos Aires, que son unos 1.000 kilómetros desde algunos puntos de las misiones, durante 6, 8 o 9 meses. ¿Qué pasaba con la reducción? Los indios de la reducción tenían que seguir comiendo, tenían que seguir alimentándose, sobreviviendo. Entonces, en ese sentido, el rol de las mujeres pasa a ser clave, porque muchas de las ordenanzas y reglamentos que empiezan a establecer los jesuitas para la vida cotidiana de estos pueblos aparecen reflejadas precisamente esas tareas donde las mujeres tenían que tener un rol clave. Has mencionado que estas mujeres, sus vidas, han estado por lo general calladas, ocultas o invisibilizadas. ¿Cómo desde ese silencio se comienzan unas líneas de investigación y a partir de eso, qué líneas de investigación has seguido tú? Bueno, pues esa es la parte más difícil y la que el historiador se tiene que volver bastante creativo, digámoslo, de esa mirada, sobre todo porque también hasta qué punto las fuentes que tenemos nos reflejan la vida de los guaraníes del Paraguay, siendo que la mayor parte de estas fuentes son lógicamente mediatizadas por los propios misioneros o por propios representantes de la corona en un juicio o en algún tipo de actividad donde tenemos que fiarnos de que ese testimonio que estamos leyendo de un guaraní fue realmente cierto o no. No sabemos hasta qué punto se transformó el relato original, sí, el tradicional del indio, en esa fuente oficial que al final es la que nosotros leemos. Pero hay numerosas maneras de acercarse a estos pueblos. Como digo, una de las formas más interesantes eran estos reglamentos, ordenanzas, que trataban de ordenar la vida cotidiana de cada una de estas misiones. Y en ese intento de ordenar la vida cotidiana de las misiones, precisamente aparecen reflejadas cuáles eran el rol de las mujeres. Lógicamente, se representa un rol claramente tradicional cristiano, si se me permite, es decir, las mujeres tienen que quedarse en la casa, cuidar a los niños, dedicarse a labores de tejer o labores manuales, ¿sí? Dentro de esa reducción, pero sin embargo en algunas fuentes, como un poco lo reflejábamos en el fanzine que se publicó en Gemo, se veía precisamente el rol militar que llegan a tener estas mujeres, mujeres que tienen una lanza y que tienen que proteger su misión y que no lo dudan en ningún momento. Lógicamente, esas fuentes son menos, hay que leer entre líneas y en algunos casos aparecen reflejadas en una pequeña nota al pie, como suelo decirlo, pero esa nota al pie al final nos da una gran perspectiva de estudio. En tu anterior respuesta ya has adelantado
un poco las fuentes que disponemos para conocer las historias de las mujeres guaraníes. ¿Podrías ofrecernos alguna información más sobre los archivos en los que podemos encontrarlas o quizás pues esa dificultad, ¿no?, de leer las historias de vida de mujeres que quedaban mediatizadas por quienes escribieron esas fuentes? Bueno, es una pregunta muy interesante, Manu, porque precisamente las fuentes de los jesuitas es muy dispersa, es muy grande, ¿sí? Hay una gran cantidad de fuentes de origen jesuítico, ¿sí? A partir de estas misiones y de otras, ¿sí? Como bien sabes y como seguramente muchos de los que nos estarán escuchando conocerán, la Compañía de Jesús tenía una organización vertical que permitía o que obligaba a todos sus integrantes a estar informando, digamos, a los superiores, ¿sí? Hasta llegar al Padre Superior en Roma, ¿sí? Entonces, toda esa información escrita nos ha dejado una gran cantidad de textos muy ricos de lo que sucedía en una misión cotidianamente. Lógicamente, todo no se informaba a Roma, porque no se podía informar todo, y menos aquello vinculado a indios guaraníes con armas en las manos defendiendo la monarquía. Esa información mucho a Roma no llegaba, pero sí que vamos a ir viendo los diferentes escalones de información en una provincia jesuítica y ahí podemos llegar a encontrar, por ejemplo, los borradores de las cartas anuas, ¿sí? Que eran los informes que el padre provincial en cada región, en este caso la provincia del Paraguay, reunía todas las cartas procedentes de los pueblos y unificaba en un solo texto toda la información. Lógicamente, todos esos borradores en algunos archivos, como el Archivo General de la Nación en Buenos Aires, se conservan, entonces nos permite ver cómo se fue construyendo el relato luego, el relato oficial que se transmite a Roma, ¿sí? Qué información se seleccionaba y qué información no se seleccionaba. Lógicamente, luego desde Roma también tenemos ordenanzas o diferentes reglamentos en los cuales se trataba precisamente de ordenar o reglamentar lo que era la vida cotidiana de la reducción. Entonces tenemos una información en las dos direcciones, lo que sucede en el plano local para el superior en Roma y el superior en Roma dentro de la información que maneja, cómo se tenía que ordenar la vida cotidiana de la reducción. Entonces, muchas veces como suele suceder en la parte jurídica, la repetición de una norma nos está marcando que en muchos casos no se está siguiendo. Entonces, en ese sentido, los reglamentos y ordenanzas del siglo XVII y XVIII nos permite saber desde cómo se entrenaban las milicias guaraníes dentro de estas reducciones, hasta cómo era la vida cotidiana de la reducción, qué comían, qué no comían, qué se consumían dentro de los pueblos, a qué precio podían comprar un determinado producto y a qué precio no lo podían hacer, y sobre todo el intercambio entre las propias reducciones, donde precisamente buena parte de los productos que se hacían, como los lienzos de algodón, eran hechos con manos femeninas precisamente. ¿Y cómo has trabajado estas fuentes? Es decir, ¿qué marco teórico has aplicado? ¿Qué metodologías y qué técnicas has utilizado para su análisis? Bueno, dentro de la metodología de análisis siempre partimos de una base de microhistoria, ¿sí? Es una de las aproximaciones más frecuentes que hacemos con este tipo de estudios de indios guaraníes. En mi caso ha funcionado dado que hay una verdadera fragmentación de fuentes jesuíticas. El proceso propio de la Compañía de Jesús, luego la expulsión de la propia compañía hizo que muchas de estas fuentes se dispersaran. He mencionado el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, pero encontramos fuentes, o para mi trabajo, he trabajado también en el Archivo Nacional de Chile, el Archivo Nacional de Paraguay, lógicamente el de Asunción es uno de los centros importantes, hasta llegar al Archivo General de India de Sevilla o el Histórico Nacional en Madrid. Es decir, hay una dispersión de fuentes jesuíticas muy importante. Entonces, en ese sentido, la lectura y la capacidad de hacer un verdadero estudio heurístico de las fuentes, tratando de comprender las pequeñas pistas, como decía Ginsburg, este método indiciario de las pequeñas pistas que nos van dejando esas mujeres a lo largo de estas fuentes tan dispersas, es como fui reconstruyendo en algún punto, y creo que sigo reconstruyendo, no es una investigación acabada, ni mucho menos, creo yo, el de cómo funcionaban estas misiones en el interior y qué rol cumplían las indias guaraníes en ellas. ¿Y en qué medida esa expulsión de los jesuitas puede condicionar, o bueno, en tu caso te ha condicionado el estudio de las mujeres guaraníes? Aunque supongo que, claro, contamos con fuentes alternativas, pero bueno, por si pudieras darnos alguna valoración al respecto. Bueno, en principio, por ejemplo, la propia expulsión generó
que se pierda el propio orden interno que tenía la documentación de las misiones, ¿sí? La gran mayoría de estos pueblos, por ejemplo, en la zona actual de Paraguay, Brasil y Argentina, existían yo estoy refiriendo a misiones guaraníes muy frecuentemente, pero más o menos para que el público tenga una base, son 30 reducciones las que se extienden en este gran marco geográfico, ¿sí? En la zona del nordeste del Río de la Plata, para que se ubiquen, y en esas 30 reducciones tenía a su vez una organización interna donde había un pueblo que era Candelaria, que estaba más o menos en el centro geográfico de las 30 reducciones, para darnos una idea, donde existía un padre superior de misiones que se encargaba un poco de reglamentar y ordenar al resto, digamos. Y a su vez, una de las cuestiones fundamentales que tenía a su cargo era el propio archivo de las misiones, ¿sí? Es decir, toda la documentación que venía desde Roma, como dije antes, o desde Córdoba, donde residía el padre provincial del Paraguay, toda esa información estaba ordenada y reglamentada en el propio archivo, digamos, que tenían estas misiones. Con el proceso de expulsión, todos estos documentos o todos estos papeles que tenían ya un ordenamiento, interno, todo eso se pierde y lógicamente ahora vemos una documentación que está fragmentada y no relacionada entre sí, ¿sí? Las propias reducciones tenían una manera de ordenar su documentación interna y de cómo tenía que desarrollarse. Por ejemplo, un buen caso son los llamados libros de órdenes, que eran precisamente libros que existía una copia en cada una de las misiones, donde el superior de misión, el padre principal de la misión, se encargaba de copiar las órdenes que llegaban de Córdoba, que era la capital de la provincia jesuítica del Paraguay, o de Roma, o de la propia Roma, copiaba en su libro de orden, daba el visto en esa carta y continuaba esa orden hacia otra misión. Cada una de esas misiones tenían un libro de órdenes como tal. Existe una copia de lo que entenderíamos como un libro de órdenes originales, es decir, dentro de todo original, que se conserva en el Archivo General de la Nación, donde podemos ver esa secuencia cronológica no temática, ¿sí? Es decir, a medida que llegaba la orden, se copiaba la carta y no había ningún tipo de orden interno. Con el paso del tiempo, ya en el siglo XVIII, hay una copia muy interesante en la Biblioteca Nacional de Madrid de lo que sería una cartas, se denomina como cartas de provinciales y padres generales de jesuitas para Paraguay, donde precisamente ya tenemos un intento de ordenamiento de las propias reducciones y de la propia normativa de la reducción, ¿sí? Entonces, se intenta lograr ordenar la vida cotidiana de la misión, ¿sí? Y en algún momento llega a ser una suerte, salvando la distancia, es una suerte de código interno de cómo tenía que llegar a definirse cada uno de los casos, porque era una jurisprudencia que estaba en constante movimiento y en constante cambio. Según las nuevas órdenes, se tenía que ir modificando las reglamentaciones anteriores. Ujú. Y hablando bueno, de un proyecto como GEMO, que habla de género y movilidades, ¿qué papel tuvieron estas mujeres guaraníes en la circulación de nuevos productos en la Edad Moderna? Bueno, lo que he encontrado hasta ahora, porque siempre me gusta decir que es una investigación en proceso, ¿no? No está acabada y yo no sé cuándo podemos considerar que una investigación se acaba, ¿no? Pero en gran medida estas mujeres sirven de difusoras de una manera de consumo de muchos de estos productos. De igual forma, son la fuente de resistencia, si se puede ocupar esta palabra que me gusta mucho, a contra o frente a la imposición de nuevos productos, ¿sí? En muchos casos, por ejemplo, en líneas generales se suele establecer de que las poblaciones nativas americanas en general y particularmente los guaraníes incorporaron mucho mejor los productos de origen europeo de procedencia animal, ¿sí? El caballo, la gallina, cerdos, etcétera, etcétera, tuvieron un consumo muy rápido porque no había una competencia interna o local que le hiciera frente, digamos, se adaptaron muy rápidamente al uso del caballo, ¿sí? En muchas poblaciones nativas es claro, ¿sí? Sobre todo en la zona de los indígenas del Chaco se ve esa movilidad a partir de la incorporación del caballo, ya ni hablar del consumo de los vacunos en la región, es algo que se difunde muy rápidamente, pero desde el punto de vista de la adaptación de los productos vegetales es donde encontramos mayores resistencias por los propios guaraníes. Por darnos un caso,
muy claro y que creo que es muy conciso de estas resistencias, está la yerba mate, un producto muy típico de la región del Paraguay hasta hoy en día, y que inicialmente los propios jesuitas llegan a prohibir su consumo dentro de los guaraníes. Y esto, lógicamente, comenzó una gran resistencia, no solamente por parte de hombres, sino principalmente por parte de mujeres que también consumían esta hierba, y llega a ese proceso de los propios jesuitas de lo que es la acomodatio, es decir, el acomodarse al lugar o al entorno en donde se desarrollan su tarea misional. Entonces, no pueden confrontar y prohibir un producto tan básico en la dieta guaraní como es la propia yerba mate, ni hablar del maíz o de otros productos, pero me concentro en este caso que me parece el más jugoso, porque precisamente los jesuitas van a desarrollar lo que hasta hoy en día en la región se llama té de los jesuitas, que es una forma de consumir la yerba mate, entre comillas, a la europea. ¿Sí? Que sería como una suerte de té, por eso se denomina té de los jesuitas, un poco de yerba mate a la cual se le aplica el agua caliente, se filtra y ese líquido es una suerte de té que se consumiría con una taza europea, lógicamente, ¿sí? Con su pocillo, etcétera, etcétera. A la europea se consume un producto típicamente guaraní, ¿sí? Como era la yerba mate. Mientras los guaraníes consumían la yerba mate mayoritariamente con el propio mate, ¿sí? Con la bombilla, como es una forma, hasta hoy en día, la famosa calabaza tradicional, que es como se consume la yerba mate eh, hasta hoy en día. Entonces, ahí vemos cómo un producto que adquiere una resistencia interna a la hora de establecer un cambio cultural tan fuerte como prohibirlo, termina siendo adaptado hasta que los propios jesuitas, en vez de cancelar su consumo, al contrario, adapten y comiencen a consumir ese propio producto, que termina siendo una especialidad de las propias misiones. ¿Sí? Llegan a producir un tipo de yerba mate, Caaminí, que es una yerba sin palo, de gran calidad, digamos, con respecto a la hierba que se recogía en el campo. Entonces, se empieza a producir una yerba mate propia de las misiones, con un sello de calidad, si queremos, para la época, que le permitía vender grandes cantidades y llegan a tener una suerte de, no vamos a decir monopolio, pero sí grandes prerrogativas para vender una yerba mate con gran cantidad de exención de impuestos y demás, y eso le permitía una gran ganancia que sostenía buena parte de la propia actividad misional. Entonces, volviendo al punto de las mujeres en estas resistencias, realmente ellas fueron las principales protagonistas de esas primeras iniciativas de prohibir, por ejemplo, la hierba o de prohibir otras prácticas donde se encontraron con una resistencia muy clara, digamos, por parte de estas indígenas. ¿Y cuál era la imagen que estos jesuitas tenían sobre las mujeres guaraníes? Bueno, este es un punto interesante, Manu, porque dependerá cronológicamente dónde nos situemos para entender qué construcción de la imagen guaraní se hace, y particularmente de las mujeres, se hacen estos jesuitas. Porque hay una primera etapa en la parte de establecimiento de la misión, de los primeros pasos de la propia reducción, ¿sí? Donde están tratando de atraer a estos nativos, como decía antes, que vivían dispersos en la selva, atraerlos a la vida tradicional, entre comillas, de origen europeo, en un pueblo establecido y demás. Entonces, en ese sentido, se va a construir una imagen de la mujer guaraní, lógicamente, en esos primeros testimonios, de una mujer salvaje, en muchos casos salvaje desde el punto de vista de lo que es la vida a la europea, digamos, de lo que se entiende como tiene que ser una vida cotidiana, digamos, en un pueblo. Entonces, en eso se va a construir una imagen de esta idea de salvaje, en muchos casos vinculada a la hechicería o la brujería, porque estas mujeres guaraníes eran las que conocían, por ejemplo, las propiedades de las plantas medicinales tradicionales que se utilizaban dentro de lo que era el entorno de esos primeros pasos de la misión. Lógicamente, dentro de los guaraníes no está la concepción del matrimonio de una perspectiva occidental, sino que había una verdadera poligamia que era muy representativo de la tradición de estos nativos. Entonces, todo eso chocaba con la perspectiva misional de los jesuitas, y eso se manifestaba precisamente en esos primeros testimonios. Como digo, esa primera época, en 1610 se establece la primera reducción, y podemos hablar de los primeros años donde se están incorporando nuevas poblaciones guaraníes que estaban viviendo en sus formas tradicionales, pues empieza a implementar esa nueva perspectiva cristiana
de vida. Por ejemplo, las propias viviendas guaraní eran las tradicionales malocas, que eran una vivienda alargada donde vivían muchas familias integradas, no tienen una visión de vivienda unifamiliar al estilo cristiano, sino que por el contrario, y esas viviendas, esas malocas, inicialmente, si uno lee las primeras ordenanzas de los jesuitas, se intentan establecer casas, como entendemos hoy en día una casa unifamiliar para cada una de las poblaciones guaraníes, y fue imposible de implementar, porque los guaraníes no vivían de esa manera. Lo que se pudo hacer con el paso del tiempo es que esas propias malocas fueran subdivididas internamente, ¿sí?, en diferentes habitaciones, donde a su vez vivía cada una de las familias que integraban un grupo, un cacicazgo precisamente más grande, ¿sí? Estaban relacionados de esa manera. Entonces, fueron adaptando una serie de ideas a la hora de la práctica, en esta acomodatio que me refería antes, y por eso se fue construyendo una imagen de la mujer guaraní inicial que tiene estas características, digámoslo de esa forma. Pero luego, con el paso de los años, la población guaraní de las misiones, hay que decirlo, que crece por la propia natalidad de la misión. Es decir, no se incorporan nuevas poblaciones o grandes cantidades de poblaciones, entre comillas, salvajes de guaraníes, sino que es el propio crecimiento vegetativo lo que va incrementando la población de esta reducción. Recordemos que los 30 pueblos hasta 1732 tiene más de 130.000 habitantes. Estamos hablando de una población significativa, donde cada reducción, como dije antes, tenían 3.000, 4.000 nativos, una población muy grande. Si la comparamos con una ciudad cercana como Asunción, no llegaba a ese número de habitantes, ni mucho menos. Buenos Aires deberá esperar hasta buena parte del siglo XVIII para llegar a números similares, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un crecimiento vegetativo importante, donde la manera tradicional de vivir, digamos, guaraní, se va, entre comillas, olvidando, y se va arraigando la manera tradicional de vivir de los guaraníes de la misión, ¿sí? Por eso, en gran medida, encontramos casos como el propio proceso del Tratado de Permutas y demás, cuando el Tratado de Madrid en 1750, cuando se ordena que los guaraníes abandonen sus 7 pueblos orientales, se encuentran con grandes resistencias porque era el lugar donde habían establecido todos sus ancestros y anteriores caciques en la región. Entonces, se va construyendo una imagen de la mujer que en esa segunda parte, como digo yo, donde está consolidada la misión, donde está más arraigada precisamente esa visión de lo que se pretende sea una mujer guaraní en el ámbito reduccional, pues es mucho más clara o mucho más uniforme, si se quiere, ¿sí? Hay que ver un poco lo interesante es ver cómo se va construyendo de a poco esa imagen con el paso de los siglos, y cómo muchas veces en la práctica no se corresponde esa imagen, como decía antes, lo de una mujer guaraní agarrando una lanza para defender su pueblo, lógicamente no está de la mano de lo que pretendían establecer los jesuitas en aquellas tierras. Conforme has respondido a las anteriores cuestiones, de fondo tenía la necesariamente sesgada película de la misión, ¿no? Con todos sus estereotipos y demás, pero bueno, que implanta un imaginario, o quizá uno de los pocos imaginarios que para el público más general puedan existir sobre los pueblos guaraníes en esta época, ¿no? Con sus virtudes y sus defectos, y con esta película de fondo, me preguntaba en qué medida las fuentes permiten leer si hubo cambios, si las mujeres, el rol y el papel de las mujeres dentro de la sociedad guaraní experimentó algún cambio al ser forzadas a vivir en estas reducciones, porque tú mismo lo has mencionado, el modelo social cambia, las relaciones de producción cambian, la relación con el entorno es forzada a ser cambiada. ¿En qué medida esto afecta también a las mujeres guaraníes? Bueno, afecta mucho en una sociedad guaraní tradicional, por ejemplo, el propio término guaraní significa cazador, ¿sí? Perdón, guerrero, ¿sí? Entonces, la tradicional actividad que tienen los hombres dentro de la sociedad guaraní es la de cazador, el ir a la selva a capturar los productos necesarios para la supervivencia del grupo, digamos, grupos mucho más reducidos que se van moviendo tradicionalmente por un territorio bastante extenso, pero se van moviendo de forma temporal en cada sitio según los recursos que se quieran explotar. Por eso tenían unas viviendas de un material muy precario y demás, de madera, barro y poco más, para poder trasladarse frecuentemente. Con el paso del tiempo comienzan a desarrollar una agricultura muy, muy rudimentaria, pero donde precisamente ese trabajo manual es propiedad de las mujeres, ¿sí?
las mujeres son las que hacen la actividad dentro de la tradición guaraní, del trabajo de la tierra, del trabajo del cultivo del campo, de las propias trabajos de cestería o trabajo de diferentes tejidos. Es decir, esas tareas manuales, si se quiere, se vincula a ese grupo, ¿sí? Mientras el hombre casa, la mujer se queda en la casa precisamente realizando este tipo de labores. Eso con el establecimiento de los jesuitas, lógicamente cambia. Se necesita que los tanto hombres como mujeres trabajen la tierra, se establece una división de la tierra interna dentro de la misión con una porción de tierra para cada familia que podía explotarla y ya luego una porción de tierra más grande para toda la reducción donde se distribuían los bienes de manera comunitaria, digamos, un poco retomando esa tradición guaraní del compartir los bienes entre los diferentes integrantes del grupo. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con una serie de cambios en los cuales las mujeres modifican su rol de una manera, no vamos a decir drástica, pero sí que ocupan otros sectores de actividad en los cuales antes no desarrollaban su labor, o por lo menos eso es lo que he encontrado en las fuentes propiamente jesuíticas. ¿Sí? Recordemos que, claro, los guaraníes pre-arribo de los misioneros o de los colonizadores españoles en general, no manejan sistemas de escritura ni mucho menos, sino que manejan una tradición oral que en algún punto llega en parte, digamos, a través de la mediación de los jesuitas en algunos testimonios y fuentes, pero sigue siendo algo muy, muy parcializado, no tenemos esa opción. Incluso hasta hoy en día el guaraní que se habla en Paraguay es el guaraní originario de las propias reducciones. La mediación de los jesuitas llega hasta ese punto. No encontramos un guaraní como lengua tradicional hoy en día que no esté mediatizado, digamos, en esa perspectiva por los propios jesuitas. Ujú. Para escribir una contrahistoria de los pueblos guaraníes, y más incluso sobre las mujeres guaraníes, pues quien nos escuche pensará, bueno, pues habrá que hacerse preguntas distintas, ¿no? Habrá que leer distintos documentos. Quería preguntarte, y ya has adelantado algo, ¿existen fuentes originarias de los pueblos guaraníes para esa contrahistoria? Por ejemplo, se me ocurren, no sé, arqueología, fuentes iconográficas que ellos conservasen, más allá de la escritura, como has mencionado, que quizá no era tan, claro, tan común para nada entre ellos, pero que quizás sí conservasen los jesuitas, ¿no? En sus misiones o en museos actualmente. ¿Podemos leer la historia guaraní de otra manera y desde otras fuentes? Pues sí, por supuesto, Manu. Ese es el punto donde la multidisciplinaridad juega un rol clave. Se están desarrollando trabajos de arqueología muy, muy interesantes en la zona de las reducciones. Lamentablemente no hay un estudio integrado, digamos, desde el punto de vista arqueológico de los tres países en los cuales está actualmente alguna reducción, es decir, tanto Brasil, Argentina como Paraguay trabajan de manera separada. No hay una integración realmente de cómo se tiene que desarrollar el patrimonio jesuítico guaraní, lamentablemente. E incluso las propias historiografías hoy precisamente hablaba un poco de eso con un colega, van por rumbos paralelos y muchas veces no se cruzan, ¿sí? Por diferentes cuestiones históricas en la región, por la construcción de los propios nacionalismos, etcétera, etcétera, que no son temas que nos tocan, pero al final repercuten en la manera en que interpretamos e en que incluso trabajamos este tipo de fuentes arqueológicas. Los trabajos arqueológicos de Brasil, de Argentina y de Paraguay van cada uno por camino separado y creo que también los historiadores en ese punto debemos ser un nexo para unir esos resultados o tratar al menos de integrarlos. Entonces, yo creo que las fuentes son tantas como quisiéramos, ¿sí? Pero debemos rastrearlas y buscarlas. Por ejemplo, hay mucho sobre la imaginería que se ha construido dentro de las propias misiones. Se ha discutido mucho si esas representaciones de santos y santas, vírgenes, etcétera, etcétera, que se han hecho en la propia reducción, si son copias, si los guaraníes copiaban o realmente tenían un lado artístico que se manifestaba en ese tipo de arte híbrido o de mestizaje desde el punto de vista artístico, digamos,
en las esculturas de gran tamaño, pero sobre todo hay muchas y muy interesantes que son las de pequeño tamaño, que muchas veces no las vemos, que se conservan en muchos archivos, bueno, en muchos museos, mejor dicho, de Brasil. Encontramos pequeñas figuras que eran las que, por ejemplo, acompañaban a estos milicianos guaraníes que se movilizaban lejos de la reducción y que llevaban consigo algún tipo de santo o algún tipo de protección divina a la hora de movilizarse. Y precisamente esa forma de desarrollo de culto cristiano y cómo se arraiga esas concepciones desde el punto de vista material, esa materialidad es la que todavía nos permite llevar a cabo estudios novedosos. Fuentes escritas, que son a las cuales estamos más vinculados los historiadores, en guaraní hay muy pocas, ¿sí? Es decir, eh, hay muchas muy conocidas que son las cartas de los capitanes guaraníes que se revelan en esta que yo refería antes, durante el proceso de la llamada Guerra Guaranítica, que es a consecuencia del Tratado de Madrid en la región. Hay cartas manuscritas que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, que están en guaraní, y que hasta hoy en día se discuten si son hechas de puño y letra por un guaraní o si son hechas por un jesuita, haciéndose pasar por los intereses que los propios jesuitas tenían en algunos de estos enfrentamientos. Esto es algo de no acabar y no sabemos hasta qué punto podremos llegar a tener una respuesta concreta de este tipo de actividades. Pero no significa que no tengamos una carta de una mujer guaraní, no significa que no podamos reconstruir su historia. ¿Sí? Desde luego, hay que considerar esa mediatización del propio jesuita, que no escribe de forma baladí, sino que escribe siempre con una intención, como lo hacemos hoy en día. Cualquier carta, cualquier documento el cual estudiamos, debemos tener esa precaución, entre comillas, como historiadores, de ver cuáles son las intenciones, cuáles son los objetivos de este documento, y lo mismo sucede para estudiar estas misiones. Yo creo que cruzando esa información arqueológica que está saliendo poco a poco a la luz, cómo se distribuía el uso del espacio, el uso de las tareas rurales, las propias capillas que habían cercanas a las misiones, cómo se movilizaban, son puntos interesantes que al final nos permitirán leer la fuente desde otra perspectiva. Al final uno nunca encuentra algo que no está buscando. Para los historiadores es así. Entonces, a mí me ha pasado hasta que no entré en Gemo y no entré a esta mirada del género, no empecé a encontrar todas esas pistas que inicialmente estaban ahí, pero no las había mirado o no las supe reconocer. Al final, esta práctica de historiador nos lleva a reconvertirnos en algún punto para seguir este tipo de iniciativas. Las gafas moradas de las que hablaba Celia Moros, ¿no? Exacto. Bueno, quería ahora realizarte otra pregunta que enlaza con lo que acabas de mencionar precisamente al final. ¿Cuáles han sido tus principales resultados de investigación en el proyecto GEMO? Pues mira, Manu, el propio proyecto, como seguramente ha quedado bastante claro para el público que nos sigues en las diferentes sesiones de las entrevistas, tiene un objetivo fundamental que es de divulgación. ¿Sí? Me parece que ese es un punto que me parece clave para los historiadores y para todos los académicos, si se me permite el término, en general. ¿Sí? Entonces, mi principal resultado fue precisamente alejarme de textos académicos pensados para un artículo o para un capítulo de libro o para un libro monográfico, orientado siempre sinceramente, para ser leído por colegas y no para ser leído por un público general. Lamentablemente, pocos historiadores hacen un bestseller y no soy el caso, desde luego. No te voy a incluir a ti, pero seguramente no haremos un bestseller escribiendo nuestros temas de investigación. Pero sí es cierto de que a partir de esta práctica de participar de un proyecto de este tipo, donde se le da fondos y apoyo económico, que al final es importante para este tipo de tareas, nos hace pensar en ese público que muchas veces olvidamos y que como historiadores creo que es una responsabilidad el ocupar ese rol social. Porque si no lo ocupamos nosotros, lo ocuparán otros y lo vemos lamentablemente y en muchas ocasiones, gente que escribe o que habla de historia sin tener muchas nociones, por lo menos teóricas, metodológicas, de lo que es la labor del historiador. Pero ocupan un espacio que en muchas ocasiones no estamos ocupando los propios historiadores. Entonces, mi principal resultado en Gemo precisamente ha sido, por ejemplo, el fanzine, ¿sí? Donde me ha permitido divulgar un texto académico que fue una tesis doctoral, sintetizarla
en un documento de muy poca extensión de lo que estamos acostumbrados. No tenemos 200 páginas para hacer un fanzine, ¿sí? Sería demasiado extenso, sería demasiado laborioso para el propio lector y pues, seguramente lo perderíamos como tal. Entonces, el lograr que el discurso sea mucho más ameno, sea mucho más fresco, si se quiere, para el propio lector, nos permite tener que cambiar esa manera de escribir. Yo creo en ese sentido, creo que los microhistoriadores nos han marcado el camino de una manera de la narrativa, de intentar hacerla lo más atractiva posible para el lector. Seguramente he fracasado en ese intento, pero me sigo proponiendo lograr un texto atractivo que al menos la persona que la vaya a leer lo logre entender del principio al final. Y si lo ha dejado de leer a la mitad es porque en algo he fallado en la forma de transmitirlo, ¿sí? Entonces, creo que ese es el principal resultado que se logra en Gemo. Además, inicialmente una de las primeras actividades que me gustó mucho participar, Gemo ha tenido diferentes exposiciones, que desde luego, lo sabes bien, la intrahistoria de cada exposición es muy significativa, todos hemos colaborado y dado nuestro granito de arena en esas exposiciones que han recorrido diferentes lugares del mundo, pero una de las primeras labores que a mí más me gustó participar, o una de las que más me motivó en participar, fue una de las primeras actividades de docencia que hicimos en el marco de GEMO, junto con los dos colegas psicólogos que participan del proyecto, con Rocío, la IP del proyecto, Rocío Moreno Cabanillas, la doctora Rocío, y nos permitió precisamente llegar a la comunidad universitaria y ver todavía todas las falencias en la construcción del estudio del género en líneas generales, en los estudios universitarios, ¿sí? El contacto con los alumnos, el contacto con los recientes egresados, que fueron los que participaron en muchos en este curso al cual me refiero, que fue uno de las primeras actividades de GEMO, fue un primer acercamiento y una muestra de realidad para mí como investigador de decir, bueno, aquí hay una línea que que merece y debe ser tratada de una manera mucho más importante. No podemos todavía darnos el lujo de que haya alumnos universitarios que mantengan una manera de pensar decimonónica, donde la mujer tiene que ocupar un rol en la casa y ocupar una cierta serie de tareas, como nos encontramos en muchos de los testimonios, como digo, de hace unos meses atrás. Entonces, en ese sentido, creo que el visibilizar estas mujeres guaraníes es un punto importante, pero que también este discurso del análisis de la historia nos permita reflexionar en lo que vemos en la vida cotidiana, y que poder mostrar a esas estudiantes o a esos estudiantes en general que el sistema no es necesario reproducirlo con todos estos males que vemos hoy en día, sino que tiene que ser analizado, discutido y en muchos casos modificado para poder hacer una sociedad más justa. Me parece que es el punto en el cual los historiadores debemos colaborar. Por dotar de un sentido de presente, que no utilitarista, a las entrevistas que tenemos en el canal, me suele gustar preguntar los nexos que existen entre nuestras investigaciones históricas y las problemáticas del presente. Y al respecto de tu tema, me preguntaba si en tus estancias o en tus proyectos has podido detectar algunas similitudes entre las problemáticas históricas que afrontaban las mujeres guaraníes en el pasado y las que a día de hoy continúan afrontando en tres países distintos, como has dicho. ¿Puedes ofrecernos alguna valoración al respecto? Bueno, a ver, desde el punto de vista de la movilidad, yo soy nacido en Resistencia, en Chaco, Argentina, una ciudad de las más pobres del propio norte de Argentina, y tuve la oportunidad en una siendo estudiantes de las primeras movilidades hacia un congreso internacional, fue a la zona de Brasil, con los fondos económicos que tiene un estudiante, es decir, con un autobús, un colectivo de la región, y recorrerme todo el interior de Paraguay para ir a una ciudad de frontera en Brasil. No vamos a decir año para que no generar una noción de ser viejo ya, pero bueno, en ese sentido es notorio cómo se ve todavía en la vida cotidiana, salvando las distancias, si uno quita los autobuses, los colectivos, las motos o la ropa de marca, entre comillas, ropa que se pueda llegar a encontrar por allí, vemos una tradición todavía muy arraigada en muchas de las zonas del interior de Paraguay, o en Corrientes mismo, que es una provincia
de una provincia cercana a mi lugar de origen, en el norte de Argentina, donde encontramos una raigambre todavía guaraní muy significativa. El único país en Latinoamérica que tiene una segunda lengua reconocida y una lengua indígena reconocida como lenguaje oficial es Paraguay. Entonces, es un punto que tenemos que muchas veces destacar y que en muchos lugares del interior, que eso lo vi yo de primera mano, todavía siguen muchas de las tradiciones guaraníes e incluso en muchos de estos sitios no se habla una palabra de español, ni siquiera se comprende. ¿Sí? Entonces, es un punto donde uno realmente hace una inmersión, salvando las distancias, lógicamente. No voy a decir que la mujer guaraní del siglo XXI vive exactamente igual que la del siglo XVII, pero nos encontramos con una continuidad de modelo familiar muy, muy arraigado, ¿sí? Recordemos que también en Paraguay en particular como república, como país, tiene un proceso de la llamada Guerra de la Triple Alianza, donde genera una gran mortandad de buena parte de su población masculina, esta guerra tan sangrienta que tuvimos en el cono sur americano. Entonces, eso significó que el rol de la mujer paraguaya, si se permite, tenga una labor fundamental y que en muchos casos me aparecían roles similares, como digo, salvando la distancia y arriesgándome a la diacronía, roles similares con respecto a lo que encontramos en las reducciones. Como esta mujer con la lanza en la mano que defendía la reducción, pues lo mismo vemos en una mujer actual guaraní que tiene que tratar de lograr sacar adelante 6 7 hijos y en muchos casos siendo madre soltera y tratando de llevar a cabo la supervivencia, básicamente, de su familia. Eso todavía hoy en día se ve y mucho en estas poblaciones locales que, como digo, las he visto de primera mano en un viaje, si se quiere, express, pero se ve en la formación, en la manera de comunicarse. Como digo, ir en un colectivo donde uno habla español y la otra persona habla guaraní y no entiende absolutamente nada de español y lograr entenderse con respecto a esa vida cotidiana, a esas tradiciones, pues es bastante significativo. Sin duda, una deuda pendiente que tengo es aprender un guaraní bueno como para poder comunicarme con estas mujeres, pero desde luego eso merece gran cantidad de años de inversión en esa línea y muchas veces la vorágine académica no permite que uno haga todo lo que quisiera, pero bueno, esa es una deuda pendiente que sin duda tengo todavía. Te agradezco la respuesta, a sabiendas de que evidentemente es un ejercicio de malabarismo diacrónico muy, muy interesante y arriesgado, pero en cualquier caso interesante, ¿no? Para poder observar algunas líneas de continuidad. Y creo que además es muy interesante lo último que has apuntado, tanto sobre las mujeres como sobre la lengua, porque quizás eso también nos está hablando de que ni los jesuitas ni el Estado paraguayo independiente pues ha logrado imponer una lengua uniforme, heredada del imperio, y que, bueno, la lengua, la pervivencia de una lengua, pues ya es una resistencia, ¿no? Que pervive de aquellos tiempos, ¿no? Del siglo XVIII. Y para finalizar, Omar, me gustaría, ya sabes que lo hago en todas las entrevistas, preguntarte o pedirte que te dirijas al público general, al alumnado, sobre todo de secundaria, sabemos que es pues al que más se le ofrece una información histórica en general, porque todos pasan por allí, pero además una información histórica en cápsulas, ¿no? Muy pequeñitas. ¿Cómo les animarías a todos ellos, a todas ellas, a adentrarse en esta historia de las mujeres guaraníes? Bueno, yo creo que, a ver, desde luego las mujeres guaraníes y, bueno, las mujeres en general en la historia lo estamos viendo a lo largo de todas estas investigaciones que se están presentando, son un tema complejo y desde luego requieren un gran esfuerzo intelectual en muchos casos para lograr reconstruir esas voces que se apagaron, que se desconectaron en términos de Sergei Grusinski, como las historias nacionales muchas veces nos desconectan esas relaciones que realmente en las fuentes de la época, volviendo al origen, es decir, volviendo al final al trabajo del historiador, dejando de lado un poco teorías postmodernas muy ribombantes y yendo al origen, yendo a los archivos, veremos que estas mujeres están presentes. Es decir, la gran cantidad de información que aparece, por dar otro caso, a lo mejor más cercano al alumnado de secundaria
de España, digamos, que puede llegar a acceder a esta entrevista, podemos ver en Cádiz, los propios protocolos notariales nos muestran una gran cantidad de mujeres participando directamente en tratos comerciales mientras sus maridos están 1 año o 2 en América realizando otro tipo de actividades. Son ellas las que firman un documento, las que deciden qué se vende, a quién se vende y cómo se vende y qué precio va a tener un producto u otro, ¿sí? Salvando las distancias, las mujeres guaraníes también tendrán un rol protagónico en las decisiones que se toman en una misión. Los nativos se habían movido, es decir, se habían ido del pueblo, pero el pueblo tiene que seguir conviviendo, tiene que decidir qué producto se va a cultivar en un determinado terreno desde el punto de vista de su familia, si se va a arriesgar en plantar algodón o si va a ser maíz o si van a ser ambas o si va a ser algún otro tipo de producto. Entonces, la única forma de visibilizar a estas mujeres es tomando esos lentes, esas gafas moradas que mencionaba Manu y ver desde esa perspectiva precisamente estas fuentes. Y yo realmente al alumnado yo creo que no necesitan un impulso o un ánimo muy particular. Yo creo que lo pueden ver en su vida cotidiana. Simplemente con que levanten un poco la mirada, que muchas veces vamos como si fuéramos unos caballos viendo solamente nuestro camino, con ver un poquito al costado, veremos que siempre va a haber una mujer, lamentablemente, que todavía sufre algún tipo de problema en la vida cotidiana de los colegios, de las instituciones en las cuales nos desarrollamos, no solamente, como digo, como colegio, sino en el barrio, en la plaza, en la iglesia o en donde quieran, y van a con ver un poquito lo que le sucede al de al lado, veremos que todavía persisten esas desigualdades. Y la única manera de terminar con esas desigualdades en la vida cotidiana nuestra es analizarlas y tratar de modificar precisamente ese rol que le damos a las mujeres. Y para eso creo que los historiadores tenemos una gran carga social que debemos asumir e intentar divulgar, como por ejemplo con esta entrevista. Muchas gracias, Omar, por una entrevista tan interesante y tan estimulante que yo creo que al público general, al estudiantado, a nuestros y nuestras colegas de profesión, les puede ofrecer una visión muy interesante sobre las mujeres indígenas, no solo como sujetos históricos que debemos conocer lamentablemente y necesariamente a través de los renglones torcidos que escribían los jesuitas, sino como otros modelos de ser mujer, de estar como mujer. Estas mujeres pues ya tenían otras formas de actuar, otras formas de relacionarse, ¿no? Y otras formas de imbricarse con una sociedad, en este caso, invasora. Gracias por una investigación tan interesante y por ofrecernos un relato aquí ajustado sobre ella para todo el público que nos sigue. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Manu, a ti por la entrevista. Un placer. Si os ha interesado este contenido, dadle a me gusta y suscribiros. Y sobre todo, compartidlo en vuestras redes y con vuestros contactos. Si podéis, dejadnos un comentario con impresiones y críticas. Esto nos motiva a seguir publicando y mejorando los siguientes vídeos de divulgación. Os esperamos en la siguiente entrevista del canal de Gemo. Este ha sido otro episodio de Gemo, un podcast sobre género y movilidad, producido por Proyecto Gemo, bajo la dirección y realización de Manuel Ramírez Chicharro y Pedro Carrillo.